Bienvenidos el día de hoy a este video informativo en el cual hablaremos del presente simple, Simple Present. Mostraremos la estructura de las oraciones en este tiempo verbal, en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Pero antes de llegar a este punto debemos preguntarnos, ¿qué es el presente simple? ¿Para qué lo usamos? Pues bien, el presente simple es el tiempo verbal que se asemeja al presente de indicativo en el castellano. Lo utilizamos para expresar acciones que forman parte de una rutina y se realizan con regularidad o hechos con pautas permanentes. Ahora bien, si miras algunas oraciones, ¿crees poder identificar la parte que le falta a cada una? Observa esta primera oración. El verbo que le corresponde es play, played o plays. En caso de que no hayas podido responder, te vamos a dar otra oportunidad. Mira esta segunda oración. ¿Qué auxiliar corresponde? Do, does o doesn't. En caso que no hayas podido responder ninguna de las dos, no te preocupes. Nosotras en este video te vamos a dar las herramientas para que puedas resolver ejercicios como este y más difíciles. Veamos la estructura de las oraciones con el verbo to be. Primero, en oraciones afirmativas sería sujeto, verbo to be en presente y complemento. Por ejemplo, I am in the school, estoy en la escuela. I como pronombre personal, am como verbo to be en presente, in como preposición de lugar, the como artículo determinado, school como sustantivo común. En su forma negativa, la estructura sería sujeto, verbo to be en presente, not y complemento. Por ejemplo, I am not in the school. No estoy en la escuela. Y en su forma interrogativa, su estructura sería verbo to be en presente, sujeto y complemento. Por ejemplo, am I in the school? Estoy en la escuela. Con el resto de los verbos, la estructura sería, en su forma afirmativa, sujeto, verbo en presente y complemento. Por ejemplo, Kay practiced basketball. Kay practica baloncesto. Kay funcionaría como sustantivo propio. Practices como verbo principal regular. Y basketball como sustantivo común. En su forma negativa, la estructura sería sujeto, verbo auxiliar do o das, not, verbo en infinitivo y complemento. Por ejemplo, Kay doesn't practice basketball. Kay no practica baloncesto. Y en su forma interrogativa la estructura sería auxiliar do o das, sujeto, verbo en infinitivo y complemento. Por ejemplo, does Kay practices basketball? Kay practica baloncesto. De igual manera, la regla de los verbos en presente simple solo para tercera persona son he, she y it. Cuando la tercera persona es el sujeto de la oración, a los verbos siempre se les agrega una S. Por ejemplo, entre muchos de estos verbos tenemos los verbos que terminan en ss, x, sh, ch o o. Se le agrega es, por ejemplo, el verbo pass, se le agrega es convirtiéndose en passes. El verbo fix se le agrega es convirtiéndose en physics. El verbo wash se le agrega es convirtiéndose en washes. El verbo watch se le agrega es convirtiéndose en watchets. El verbo auxiliar do, cuando hay una tercera persona, se le agrega es y se convierte en does. Y por último, en estos verbos que terminan en ss, se podría decir que go se le agrega el es y termina en goes. Los verbos que terminan en cualquier consonante más y se le cambia la y final por ies. Por ejemplo, fly se le cambia la
Y final y se le agrega IES en tercera persona y se convierte en fries. El verbo cry termina en consonante RY, esa consonante se le cambia por IES, convirtiéndose en cries. Los verbos que terminan en vocal más Y se le agrega solamente la S. Por ejemplo, el verbo play se le agrega la S y se traduce plays. De igual manera, el verbo pray se le agrega la S y termina en praise. El resto de los verbos se le agrega solamente la letra S. You are fine. Tú estás bien. Como puedes ver, esta oración es el ejemplo del simple present en su forma afirmativa. Recordamos la estructura antes mencionada. La oración inicia con el sujeto, you, el cual es un pronombre personal en primera persona y singular, seguido del verbo to be en presente para resaltar el tiempo verbal en cuestión. Y por último, el complemento, fine, el cual es un adjetivo calificativo. Para que esta oración sea negativa, solo es necesaria una pequeña modificación en el verbo. Te muestro. Iniciamos con el sujeto, you. Continuamos con el verbo to be en su forma negativa. Este puede ser are not, aunque nosotras de manera corta te lo mostramos como aren't. Y finalizamos con el adjetivo calificativo, fine, el cual es el complemento. You aren't fine o you are not fine. Tú no estás bien. Por último, ¿cómo se estructura la pregunta? Pues bien, para la forma interrogativa de esta oración, iniciamos con el verbo to be en presente, are. Lo acompañamos del sujeto, you, recordando que este es un pronombre personal en primera persona, y culminamos con el complemento, fine. Are you fine? ¿Tú estás bien? She plays in the park every morning. Ella juega en el parque cada mañana. Te encuentras en esta oración de presente simple, de la cual su punto más relevante es la variación del verbo debido a la presencia de una tercera persona. Si suena confuso, no te preocupes. Te explico. Si recordamos la estructura de las oraciones en presente simple afirmativas, nos damos cuenta que se inicia con el sujeto, she, un pronombre personal en tercera persona para este caso, seguido del verbo plays. Aquí radica la importancia. Plays es el verbo de la oración. En su forma original lo hallamos como play, pero al encontrarse junto al pronombre she, el cual ya indicamos que se encuentra en tercera persona, se le agrega una S al final, pasando de play a plays. Por último está el complemento, in the park every morning. In es una preposición de lugar, the es el artículo determinado, park, sustantivo común, every es un adverbio de frecuencia y por último morning, otro sustantivo común. Así como te acabo de mostrar la oración afirmativa, para la negativa hacemos uso de un verbo auxiliar. Iniciamos con el sujeto, she, lo acompañamos del auxiliar, does, ya que se trata de la tercera persona, pero en negativo, does not. Luego el verbo principal de la oración, pero esta vez en su forma infinitiva, play. Y por último, el complemento, in the park every morning, el cual ya mencionamos cada una de sus partes. She does not play in the park every morning. Ella no juega en el parque cada mañana. La última estructura es la interrogativa. En esta oración iniciamos con el verbo auxiliar, does, seguido del sujeto, she. Le sumamos el verbo principal, play, en su forma infinitiva nuevamente, y culminamos con el complemento. Does she play in the park every morning? Ella juega en el parque cada mañana. Veamos otro ejemplo con el verbo to be. Ahora veremos esta oración de manera afirmativa. He is a doctor. Recordando la estructura antes mencionada,
He funcionaría como pronombre personal. Is como verbo to be en presente, resaltando el tiempo verbal. A como artículo indeterminado. Y doctor como sustantivo común. Él no es doctor. Esta oración de manera negativa sería He is not a doctor. Solo le agregaríamos el not para que la misma sea negativa. Él no es doctor. Y en su manera interrogativa sería Is he a doctor? Él es un doctor. Como último ejemplo, en el presente simple, con el resto de los verbos veremos esta oración. De manera afirmativa sería I talk with her. Yo hablo con ella. I como pronombre personal, that como verbo regular en presente, with como preposición de modo y her como pronombre posesivo. Esta misma oración en su forma negativa sería I don't talk with her. Yo no hablo con ella. Y de manera interrogativa la misma sería Do I talk with her? ¿Hablo con ella? En el presente simple se utilizan los adverbios de frecuencia para dar sentido a la periodicidad de la oración. Los adverbios de frecuencia son always, usually, often, sometimes, seldom y never. Un ejemplo de ello sería John never eats pizza. John nunca come pizza. Como segundo ejemplo tenemos Sarah always watches TV in her room. Sarah siempre ve televisión en su habitación. Otro ejemplo sería They sometimes do exercise in the park. A veces hacen ejercicio en el parque. Si utilizamos una oración con verbo to be sería I am always hungry. Siempre tengo hambre. Otro ejemplo sería He is usually late for school. Suele llegar tarde a la escuela. ¿Recuerdas al principio las dos oraciones que te dimos para resolver? Es momento de que veas las respuestas correctas. En esta primera oración, el verbo correcto a utilizar sería plays, ya que el mismo completa la oración. Su pronunciación sería She plays with my cousin. ¿Ves? Es muy fácil identificar una oración en presente simple. En esta segunda oración, el verbo correcto es does. La pronunciación sería Does he eat a lunch? Muy bien, ahora te daremos unos tips para que puedas reconocer una oración en presente simple. Tips para reconocer una oración en presente simple. Número 1. Acaba en ing. El presente continuo se forma con el verbo to be como auxiliar y la forma del gerundio del verbo correspondiente. Es decir, si detectas que en la frase hay un verbo acabado en ing, será una forma continua. Y si el verbo to be está conjugado en presente, se trata del presente continuo. Número 2. Every day. Si en la frase ante la que estás o la frase que quieres decir y escribir se incluye una expresión temporal que exprese una regularidad o un hábito, hay que usar el presente simple. Número 3. Write down. Una buena idea para saber si tienes que usar el presente continuo es preguntarte si esta acción está pasando en este justo momento. Número 4. ¿Tienes planes? Recuerda que los planes que sabes seguro que ocurrirán en un futuro inminente. Se expresan a la perfección en el presente continuo. Bueno chicos, este ha sido todo nuestro video. Muchas gracias por ver hasta el final y esperamos que les sea de utilidad. Quien les habló, Yolbelis Umbría, María Díaz y mi persona, Samantha Ojeda.